Hola, muy buenos días y aquí estamos como cada sábado en vivo hasta la 1 del mediodía en Lo Justo y Necesario por A24, el programa de seguridad social, de todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, por supuesto el desarrollo de los temas más destacados. Vamos a ponerle mucho énfasis a las respuestas a las consultas que nos hacen en forma permanente y además a todos los pagos, cómo van a seguir los pagos en el mes de julio, prórroga, mucha prórroga en cuanto al tema de tramitación, justamente como consecuencia de la extensión de la cuarentena. Mientras tanto, les cuento que, se está analizando por estos días el alcance social y el costo fiscal de un tercer refuerzo del ingreso familiar de emergencia. Mientras se analiza este tema, ya está en agenda la implementación de un ingreso universal que va a formar parte de las políticas pospandemia y que se va a quedar en la Argentina por varios años. No va a ser sencillo porque el ingreso universal se implementará a través de un proyecto de ley, se tiene que tratar en el Congreso Nacional, pero además porque estamos en un momento donde no sobran, al contrario, no son suficientes los recursos fiscales y donde las erogaciones mensuales del Tesoro se pagan por lo menos el 50% con emisión de moneda. La política asistencial, porque el ingreso universal que se viene es parte de una política asistencial. Leo mucho sobre asistencialismo y hace un tiempo encontré una frase que me agendé y que quiero compartirla con ustedes porque me parece que es la definición más cercana a lo que es la política asistencial. Es la ambulancia que recoge a los heridos de procesos de ajuste o de emergencia económica. La ambulancia es el Estado. En la Argentina, un Estado que permanentemente tiene que poner cada vez más recursos para poder sostener la ayuda social. ¿Por qué razón? Porque los heridos, porque esas personas tienen heridas que no sanan, que no curan. Es decir, a lo largo de la historia que hemos visto cada vez más pobreza, cada vez más desocupación y cada vez más asistencialismo por parte del Estado. No ayudó la economía. Y eso fue lo que hizo de alguna manera que en la Argentina se implementara y se fuera sumando y engrosando la lista de programas y planes sociales y en parte no ayudó la economía, pero también hubo un error, creo que sistemático y permanente de la política argentina, que fue no realizar reformas estructurales. Por eso me anoté acá algo interesante que dijo Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación esta semana, refiriéndose al ingreso universal. Dijo, esto es parte del plan de salida. ¿Cómo se sale? Con políticas de Estado. Lo que nos ha dejado el coronavirus es que hay que hacer cambios estructurales. Y acá está la clave. La única salida, la única manera de desarticular el asistencialismo en la Argentina es justamente realizando medidas estructurales. ¿Es indispensable herramientas económicas? Sí, pero también se necesita la firmeza política, porque hasta ahora, ¿qué ocurrió? Se confundió asistencialismo con seguridad social. Y el asistencialismo no da derechos. La seguridad social da derechos. Y da derechos a largo plazo, trabajo pleno, una jubilación digna. Entonces, de la única manera que se sale es con políticas estructurales. Y las políticas estructurales tienen que ver con una seguridad social con garantías. Lo presentamos a Damián Di Pace, le damos la bienvenida. Buen día, Damián. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Un placer estar. Preparaste un informe excelente que vine difundiéndolo a lo largo de la semana. El título, venimos hablando de asistencialismo. La sociedad está muy dividida con toda esta cuestión. Siempre el asistencialismo provocó malestar
esta cosa permanente e incesante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se financia tanto asistencialismo y desde hace tantos años en la Argentina? Por lo menos desde la vuelta a la democracia, 36 años de historia en cuanto al tema de asistencialismo. ¿En cuánto impactan los impuestos en esta financiación? Bueno, vos tenías clara una situación, digamos, prepandemia con una fuerte presión impositiva y ahora tenés un incremento del gasto del 96,7% en el mes de mayo. Estos son datos del Ministerio de Economía, que desgraciadamente la caída de la recaudación impositiva es muy grande por la restricción de la actividad económica y lo que nos viene sucediendo en el medio de la pandemia, por lo cual se está financiando con emisión monetaria. Entonces tenés que desdoblarlo. Una parte lo que fue prepandemia y lo que va a seguir siendo en el caso de que no haya reformas y la realidad que para el sector privado es imposible volver a nacer, porque muchos desgraciadamente están cerrando si no hay reformas en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando vos ves la radiografía impositiva de nuestro país, la tenemos armada en placas. Vean la cantidad de impuestos que hay en la Argentina entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. Son los tres estadios impositivos de nuestro país. Fíjate que en el 2019 teníamos 163 impuestos, en el 2020 tenemos 2 impuestos más, 165 impuestos, y ahora vamos a ver la balanza, cómo está distribuido entre impuestos nacionales, provinciales y municipales en la próxima placa. Fíjate, impuestos nacionales, se sumó uno. ¿Cuál? El impuesto país es nuevo, es un impuesto nuevo, el 30% para aquellos que adquieran... Con la ley de reactivación productiva. Exactamente, que adquieran divisa extranjera. Se sacaron 2 impuestos provinciales, fíjate que es el Fondo de Financiamiento del Sistema Educativo, Fondo de Financiamiento para Obra de Infraestructura. Esos 2 se sacaron a nivel provincial, pero se incorporaron 3 municipales. Fondo de Emergencia del Coronavirus, imagínate que en los que tienen que pagar ese impuesto en los municipios no lo están pudiendo pagar. Fíjate que tenés la tasa especial extraordinaria también por el coronavirus en Puerto Madryn, esto es en Chubut, y la tasa de seguridad vial y señalítica en el partido de Castelli. Es decir, ahí tenés incorporación de nuevos impuestos en el medio de la pandemia. Son 165 impuestos que se pagan de manera directa o indirecta. Exactamente, y que obviamente los impuestos más duros que tienen los contribuyentes están dados por impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, ingresos brutos son los 3 impuestos de mayor recaudación. Recordemos que ingresos brutos era por única vez, Clara, iba a ser por única vez el impuesto a los ingresos brutos, bueno, quedó para siempre. Esto yo lo leía y realmente es muy gráfico, pero las cifras son muy duras. Es que claramente vos decías, bueno, acá seguramente hubo algún problema en la economía. El problema en la economía es que esta presión tributaria hace que pocos quieran invertir. De hecho, del 2011 a la fecha cae la inversión. ¿Y cómo haces para recuperarte sin hacer una reforma en este sentido, ¿no? A ver, esto como el asistencialismo tiene una historia detrás. Absolutamente. Estos números que estamos viendo en pantalla no surgieron en la Argentina de un día para otro ni de un mes para otro. No, la presión tributaria se fue incrementando lentamente en nuestro país. Fíjate que el IARAF muestra el Día de la Independencia Tributaria. ¿Cuándo fue? Es del 28 de junio, es decir, algunos ya lograron independencia, trabajaron un semestre para el Estado y otros la van a lograr recién el 1 de agosto. Esto es un trabajador asalariado, ya no estamos hablando solamente sobre las empresas. Fíjate que la carga tributaria sobre las familias asalariadas, con datos que mostrábamos de la caída de los ingresos en las familias, es entre el 49,5 y 58,7% del total de su ingreso en 2020, y el asalariado trabaja de 181 a 214 días para pagar impuestos, Clara. Es decir, de 365 días que tiene el año, un asalariado trabaja entre 181 días y 214 días solo para pagar impuestos. Solo para pagar impuestos. La realidad que es una situación muy preocupante. ¿Por qué? Porque también vos tenés que aquellos que estén dentro del sistema formal de la economía tienen yo siempre digo, un muro que desalienta una futura inversión. Un pequeño empresario que arranca con un emprendimiento post pandemia, desgraciadamente no tiene la posibilidad de reinvertir utilidades. ¿Por qué? Porque la presión impositiva es tan alta que no le deja oxígeno al propio Estado para que pueda capitalizarse, comprar otro tipo de bienes para mejorar su productividad. Ahora, si ya se sabe que la gente no da más, la persona física
o la pequeña y mediana empresa no da más de pagar impuestos, ¿por qué se siguen sumando impuestos? Termina teniendo como un efecto inverso al que se busca con la política impositiva, porque finalmente si no podés no pagás. Porque es un círculo vicioso. Vos viste, lo dijiste, cae la economía, entonces el Estado se vuelve como el padre curador de esa enfermedad. Entonces incrementa el gasto social, por lo cual se incrementa la presión tributaria y vuelve a generarse mayor nivel de asistencia social, porque queda más fuera gente de la economía. Vuelve a incrementarse el gasto social, vuelve a incrementarse la presión tributaria. Claro. Eso es lo que vimos, Clara, del 2001 a la fecha. Pero cada vez hay menos para financiar, no solamente lo contributivo, sino lo no contributivo. El no contributivo es el asistencialismo, lo contributivo es toda la historia laboral y de aportes permanentes que se ha tenido. Pero hoy hay problemas tanto para financiar y para pagar una cuestión como la otra. Cuando se habla de que el sector privado tiene una mochila muy grande, uno piensa en las grandes empresas. No, pensá en una sola persona en queriendo invertir en Argentina que arranca con el que el 50% de lo que va a ganar lo va a tener que dejar al Estado. Parte de eso, obviamente, va a la asistencia social. El gasto social respecto al gasto público es del 60% de nuestro país. Y desgraciadamente la única forma de salir de esto es, por estadio, por escala, arrancar, por ejemplo, con el más chiquitito. Solucionando el tema del régimen simplificado, que no saltes como le pasó a este emprendedor de alcohol en gel que se viralizó en la semana, que pasó del régimen simplificado responsable inscrito y tenía que pagar 30% de ganancia, 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, impuestos nacionales, impuestos municipales, y ¿sabés qué quiere hacer? Cerrar. Entonces, obviamente se pierde esa empresa y se empiece todas las contribuciones y empleados que tenía esa empresa. Tu explicación da perfectamente bien, a través de tu explicación se entiende por qué esto que yo decía en la apertura del programa, por qué en la Argentina hay que hacer reformas estructurales, y cuando se habla de reformas estructurales se habla de todos los ámbitos que tienen que ver con la seguridad social. Necesitamos en la Argentina una reforma de fondo del sistema laboral, del sistema impositivo y del sistema previsional. El sistema previsional en la Argentina no se reforma desde el año 1994, estamos hablando de 26 años. Hace 26 años, cuando tuvimos una nueva ley previsional, había un mercado laboral que funcionaba más a pleno y la expectativa de vida era más baja. Bueno, nunca se ayornó y se acomodó la ley a la realidad de hoy. Bueno, ¿sabes cuál va a ser, las consecuencias, por ¿sabes supuesto? cuál va a ser, digamos, el último estadio? Ojalá que Argentina ya empiece a mostrar un horizonte, una expectativa para aquel que está cerrando su emprendimiento, su comercio, etcétera. Pero la realidad es que el último estadio, ¿sabes cuál va a ser? Argentina está en proceso de negociación de su deuda extranjera, después viene la local, después viene el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional te va a pedir reformas. A mí me gustaría que ya el gobierno empiece a plantear esas reformas, no porque el Fondo Monetario Internacional lo solicita, sino porque nuestra economía lo va a necesitar sí o sí. Antes era una necesidad, hoy es una urgencia. Producto como consecuencia de la extensión de la cuarentena comenzaron las comunicaciones de prórroga en distintos trámites, prórroga en determinadas cuestiones que hacen a la vida de la gente en el ámbito de la seguridad social. Vamos a contarles cuáles son las prórrogas que ya se informaron durante toda la semana. Uno tiene que ver con las extracciones en cajeros automáticos, las extracciones sin costo en los cajeros automáticos de todas las redes, bueno, se extiende sin costo alguno hasta el 30 de septiembre, hasta el 30 de septiembre. Vamos a decir que las operaciones son sin costo ninguno a través de una disposición del Banco Central de la República Argentina. Fe de vida, la presentación se extiende, se prorroga hasta el 31 de agosto. Los jubilados y pensionados deben seguir cobrando tranquilos. Aquellos a los que se les vence la fe de vida en este tiempo, no se preocupen, pueden ir a cobrar mensual julio, pueden cobrar mensual agosto a través de ventanillas si no tienen tarjeta de débito, con tarjeta de débito a través de cajero automático. La presentación se prorroga hasta el 31 de agosto. Y mientras tanto también hay otra prórroga que tiene que ver con beneficiarios
de asignación universal por hijo, una resolución de la Administración Nacional de Seguridad Social. Se prorroga la presentación de la libreta de salud y educación hasta el último día hábil del 2020. Recordemos que la AUH se cobra mensualmente el 80% de su valor, el otro 20% se retiene y se abona una vez que el tutor, que el papá del chico por el que se cobra la asignación, presenta la libreta donde consta que el chiquito tiene el calendario de vacunación al día y la concurrencia al colegio. Bueno, esto es lo que se aplaza justamente para evitar la circulación y además los sistemas informáticos online tienen momentos que están congestionados. Entonces se extiende la presentación de la libreta de salud y educación para asignación universal por hijo. Atención jubilados, cuidarnos es tarea de todos. Quédate en casa. Si cobras tu jubilación en Superviel y necesitas ir a la farmacia todos los jueves, tenés un 50% de ahorro para comprar en todas las farmacias y perfumerías con tu tarjeta Superviel de débito. Conoce más en superviel.com.ar. Nuestra prioridad es cuidarnos entre todos. Superviel. Cuidarnos es tarea de todos. Retira efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y genera un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Bueno, quiero comentarles algo muy importante que tiene que ver con la línea gratuita exclusiva que habilitó PAMI al comienzo de la pandemia, justamente una línea específica para todas las consultas que necesiten los afiliados realizar por el COVID-19, la línea 138, opción 9. Desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que hizo PAMI fue reforzar los canales de atención a distancia justamente para evitar el desplazamiento de las personas mayores en las distintas agencias de la obra social. Bueno, ¿qué se hizo? Se amplió la dotación de asistentes, lo que permitió aumentar en un 70% la cantidad de llamadas atendidas y reducir 3 minutos promedio el tiempo de espera. De esta manera, y lo más importante, es que la obra social pudo disminuir en un 73,4% la atención presencial diaria. Un dato muy importante porque justamente lo que se está tratando en todo momento desde los medios y también desde los distintos organismos es evitar que la gente mayor circule y en la medida de lo posible solo salga con criterio propio, por supuesto que lo tienen porque son los que más se están cuidando en pandemia, en cuarentena, para los trámites que sean realmente necesarios. Le damos la bienvenida a Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Eugenio, buen día. ¿Qué tal, Clara? Qué gusto poder saludarte. Bueno, antes que nada tengo que preguntarte acerca de tu reclamo. Venís hace muchísimo tiempo insistiendo sobre lo mismo. Este es un nuevo reclamo que se suma a los que venís haciendo permanentemente y tiene que ver con un pago extraordinario de emergencia que lleve los saberes mínimos a 30.000 pesos. Tal cual lo decías, Clara, y nada tiene que ver con los planteos en términos históricos que venimos haciendo en cuanto que las mínimas debieran ser acorde lo que es la canasta del jubilado, cuestión que voy a estar hablando con la Comisión de Diputados el día lunes. Pero en este caso en particular le hemos cursado al jefe de gabinete, al doctor Santiago Cafiero, un requerimiento previo a que empezara esta nueva etapa, los segundos 100 días, lo llamamos nosotros, de la cuarentena. Una etapa que pretende, y me parece muy bien, se restrinja el movimiento de los ciudadanos lo más posible, y en este caso le explicamos al jefe de gabinete, para que se lo traslade al presidente, que los jubilados, los pensionados, la mayoría de ellos con 16, 18.000, 20.000 pesos, salen a trabajar para completar lo necesario que les alcance para subsistir, comer, los gastos cotidianos y demás.
Los trabajos que realizan, Clara, como bien lo sabemos, son las llamadas changas, trabajo no registrado, tareas durante el día en algunas otras casas, en ayudas, en remiserías. Obviamente, esto no lo pueden realizar, no lo deben realizar por protección a su salud, tal cual plantea el Ministerio de Salud. En razón de eso, lo que le pedimos al jefe de gabinete y al presidente de la Nación, que no, les dé a los jubilados de menos de 30.000 pesos la diferencia necesaria para llegar por lo menos a ese piso de 30.000 pesos, que es lo que habitualmente esas changas producen, ¿no? Claro, para poder acercar un poco más los ingresos mensuales al valor de la canasta mensual de 45.000 pesos. Exacto. Claro, y lo planteamos porque sabemos de los problemas de financiamiento que tiene el Estado, lo planteamos hasta tanto y cuanto dure el periodo de excepción para los adultos mayores, es decir, el periodo en el cual no pueden salir de sus domicilios. Me parece que está acorde con lo que ha hecho el Estado hasta ahora, que es tratar de paliar la situación de aquellos o que están sin trabajo o que están en imposibilidad de conseguir el recurso de otra forma, como es en el caso del IFE y otro tipo de subsidios, ¿no? En la misma medida planteamos para los jubilados, ¿no es cierto? Que aparte es lógico, porque los jubilados también están en situación de emergencia y teniendo una canasta de 45.000 pesos, no llegan ni por lejos a con 16.864 pesos, que es el haber mínimo. Lo sumamos a la charla a Adrián Trócoli, que ya me dicen que está ok, en línea, para seguir hablando de todo esto, de los temas que tienen que ver con las consultas que nos hacen en forma permanente. Recién vos, Eugenio, hablábamos con vos acerca del reclamo que haces una vez más con respecto a mejorar a modo de emergencia los haberes mínimos de los jubilados y pensionados. Lo sumo a Trócoli con una pregunta que es reiterativa permanentemente. ¿Cómo se inician los trámites de jubilación, de pensión, si en pandemia adquirimos derecho? ¿Cómo lo hacemos en un momento así, en cuarentena? ¿Y qué pasa con los que ya venían, los que ya estaban iniciados antes de la pandemia? ¿Cómo se resuelve todo este tema? Hola, Damián, Eugenio, estamos todos. Me hiciste 3 preguntas juntas, las voy a separar. ¿Cómo se inician? Primero voy a empezar por la negativa. Lo que no está iniciando ANSES, lo único que no está iniciando en este momento son los retiros por invalidez y los reclamos de juicios. Esto se hace por otro lado. Pero lo que me preguntaste vos, tanto pensiones por fallecimiento como jubilaciones, todas las jubilaciones ahora se pueden iniciar a través de un pedido web. Quiero aclarar esto y dudo para decirlo porque no es un trámite que siempre sale completamente vía web. Hemos tenido muchísimos casos en donde uno hace el pedido de asistencia formal y después termina en que le piden que vaya a la UDAI. Pero por ahora, todo lo que es jubilaciones, tanto tenga moratoria, no tenga moratoria, como pensiones, se hace a través de la página de ANSES. Adrián, reitérame qué no se puede realizar online todavía. Retiro por invalidez no se puede ni siquiera iniciar. Esto es un hecho, esto es un problema. Los reclamos por movilidad tampoco permiten iniciarlos, más allá de que en realidad esto, como lo hace un abogado, nosotros nos metemos por la ventana y de alguna manera lo hacemos. Pero ANSES no permite retiros por invalidez, no tiene manera de tramitarlos, y después todo lo que es jubilación y pensión, en principio sí. Lo que pasa es que quiero que quede claro a la gente que no siempre, porque yo tengo 4 o 5 trámites en donde lo que me pidieron es que pida turno, que llega a un punto en el cual a veces es presencial. Voy a contar algo que es una barbaridad. Los trámites de los que no aportaron nunca y tienen todo por moratoria salen más rápido y sin citación de ningún tipo que aquellos que tienen años de aporte. Ahora, acá como una respuesta compartida. Cuando el mismo sistema lleva a que la persona en determinada instancia necesite solicitar un turno, a ver, la respuesta de Semino y la respuesta de Adrián, ¿se consigue turno?
y la persona puede ir de manera presencial a la agencia asignada, a la UDAI asignada. Eugenio. No sé, en realidad nosotros tenemos una experiencia negativa, inclusive la persona en general que tiene que tramitar es un adulto mayor, por lo cual, siendo mayor de 60, no debiera hacer trámites presenciales porque le están vedados. Obviamente, si interviene algún apoderado, un profesional y demás, esto se puede remediar, pero en ningún caso debiera hacer el Estado que se viole su propia disposición de cuarentena, ¿no? Adrián. Y ahí Eugenio me dio el pie, se volvió a ganar por tercera vez el mismo juicio que empieza hace 20 años en ejecución, porque ANSES estaba negando la posibilidad de apoderar abogados, como dice la ley. Básicamente, voy a decir una novedad, ANSES no cumplía la ley, perdón si soy cínico. Tuvimos que, la Asociación de Abogados de Previsionalistas y la Asociación de Abogados de Buenos Aires volvieron a ejecutar un juicio y entonces ahora estamos nuevamente autorizados a presentarnos ante ANSES. Hay que diferenciar la cuestión en dos. Me parece que AMBA y el interior del país funcionan distinto. Acá no, en ningún lado hay turnos. Esto es así, no hay turnos. Entonces, Clara, dando tu respuesta a tu pregunta, ANSES te puede llamar y asignarte algo, pero uno no lo puede pedir. A ver, acá paremos. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Sí, pero permitime, Damián. Acá entonces lo que tenemos que decirle a la gente es que las UDAI que están atendiendo en forma presencial están atendiendo turnos reprogramados que se habían dado antes de la pandemia. Ahora sí, Damián, y después dejo otra pregunta, porque me la están haciendo en forma reiterada. ¿Qué pasa con los que iniciaron trámites de jubilación, de pensión, de reconocimientos de servicios antes de la pandemia y antes del inicio de la cuarentena? ¿Cuándo se van a liquidar estos beneficios, Damián? Me llega a @DamianDiPaz en mi Instagram en vivo, me dice @Halpra60, me dice, ¿por qué no puedo tramitar mi retiro por invalidez? ¿Por qué no se puede tramitar? ¿Por qué no lo puedo iniciar? Acá lo contestaba, porque es un trámite considerado complejo. No, porque resulta que los señores de ANSES son esenciales para lo que tienen ganas. Perdón, no quiero ser demasiado ni cínico ni muy violento, pero me parece que los que más urgencia tienen, los más necesitados, gracias también, porque yo no estoy mirando mi Twitter, pero sí, esta es una pregunta... Es un semestre, Clara, de una persona de invalidez. Claro, es un semestre. Y además... Con todos los riesgos que implica. La regularidad, el tiempo en el cual se puede pedir la invalidez, está acotada en el tiempo. A mí no me va a extrañar que mañana se lo denieguen a alguien porque no lo pidió antes, cuando ANSES no le dejó pedirlo. La explicación de fondo es sencilla. No se pusieron de acuerdo con las comisiones médicas para que trabajen. Ahora, si los médicos no trabajan para revisar a alguien que tiene una invalidez, es un disparate. Yo voy a contar una chiquita. Nosotros iniciamos ya 2 amparos por este tema para que nos habiliten a iniciar el retiro por invalidez y que se manejen, porque no puede ser que dependa de la justicia o nosotros como resorte de la justicia, los abogados, para empujar al ANSES a que revisen a alguien que no puede haber nadie más necesitado que alguien que tiene un retiro por invalidez. Nos piden que hablemos de lo que va a pasar con aquellos trámites que están en proceso de definición, de otorgamiento, de liquidación, que se iniciaron antes de que comenzara la pandemia. No sé qué dato tenés vos, Eugenio, qué dato tenés, Adrián. Yo le iba a patear la pelota. Claro. Te digo una sola muy cortita. Hubo resoluciones en AMBA, hubo pocas, pero hubo resoluciones. Lo que sí es verdad es que la enorme mayoría de los expedientes que venían del año pasado no están resueltos. Solo se fueron resolviendo, y no en estos 15 días, sino hace unos 3 meses, 2 meses más o menos, empezaron a caer con goteo. Pero la verdad es que la mayoría de los expedientes que están iniciados el año pasado, vos, Eugenio, tenés estadística más grande, me parece. Están parados. No, pero tiene que ver con esto. Son mucho más casos los que manejamos en la Defensoría, pero la situación es tal cual la describe Adrián, que por otra parte no podría ser de otra forma, porque ANSES tiene prácticamente licenciada gran parte de su gente, de su personal, desde que comenzó la cuarentena, por lo cual objetivamente, más allá de las declaraciones que se han hecho, inclusive de haber declarado y decretado hace ya más de un mes
la directora de ANSES con la presencia del presidente de la Nación, el carácter de ser una tarea sustantiva, no se completa este criterio con lo que es la acción cotidiana, ¿no? Así que realmente los adultos mayores sufren esta situación que se está describiendo, e inclusive lo que tenemos también en registro de gente que ha iniciado su trámite jubilatorio en marzo y al día de hoy tuvo su cese, no le está pagando donde estaban en actividad porque tenían vencidos los términos, y al día de hoy no le sale el trámite jubilatorio. Refiero inclusive trámites jubilatorios simples. Tengo varios empleados de PAMI que tienen 30 o 40 años de aportes y de trabajo en el mismo instituto y están a la espera ya desde hace 3 o 4 meses que les salga ese trámite. La última pregunta, una para cada uno. Eugenio, quiero saber, porque estamos recibiendo también muchos reclamos y nos piden que hablemos acerca de la atención en el profe, lo que ahora se conoce como incluir salud. Y a vos, Adrián, preguntarte qué pasa con aquellas personas que quieren reclamar, que necesitan reclamar porque es un derecho, por la actualización del primer haber o por los porcentajes de ley de movilidad jubilatoria no aplicado. El profe en particular, Clara, Damián, Adrián, es un mal endémico en Argentina. Es decir, cada administración que se sucede en Argentina desprotege más a los más vulnerables a través de lo que debiera ser su obra social, porque precisamente son personas que son no contributivas, que tienen un haber inclusive menor al del jubilado de la mínima. Y te digo un caso muy concreto que ejemplifica lo que es el funcionamiento del profe en muchas regiones, por lo menos en el ámbito donde más relación tenemos. Una persona con una fractura de pelvis, después fractura de cadera, es internada, previo a la cuarentena, piden la prótesis de fémur, la de cadera. Esto fue alrededor del 20 de marzo, cuando empieza la cuarentena, estaba en internación, la prótesis no llega nunca, sigue en internación, se contagia con COVID dentro de la internación y al día de hoy es una persona que es discapacitada, está complicado su cuadro de salud y la prótesis todavía no llegó. Digo, esto es ejemplificador de cómo es la situación. Directamente cómo funciona el profe, ¿no? Adrián, cierro con vos. Bueno, muy cortita de pie, una aclaración de algo que no dije. Como me acordé con los retiros por invalidez, las personas que tienen un servicio insalubre, un chofer o que trabajó en una mina de carbón, un embarcado que no tiene los 60 o 65 años, la edad jubilatoria mínima del régimen general, ANSES no lo toma, lo cual es un disparate porque de vuelta aquellos que están más desprotegidos los deja fuera. Esto es, vamos a decir, servicios especiales, los docentes, por ejemplo, los que se jubilan antes de la edad mínima del régimen general, no pueden iniciar el trámite por tramitación virtual. Esto es un disparate. Y volviendo a la pregunta que me hiciste vos, ¿cómo hacer el reclamo por movilidad? Yo hago siempre la misma disquisición. Quizás alguien que se jubiló y le pagaron por primera vez este mes o el mes pasado no tiene un problema de movilidad, sino que el cálculo del haber inicial tiene un problema de que está mal hecho respecto a los salarios. Es lo mismo, si a alguien le dieron mala movilidad, el primer jubilado, el que se jubila en el primer momento, puede estar muy mal. La única manera, esto termina en un juicio. Entonces, mi consejo es sencillo: no intenten hacer un reclamo ante ANSES, que puede ser un reclamo parcial, lo que acabo de decir recién, por ejemplo, pedir solo movilidad y no reclamo haber inicial, o alguna otra mezcla, como pedir relación de dependencia y no autónomos, cualquiera de todas las posibilidades, buscar un abogado que sepa, alguien que sepa cómo presentarlo y sepa llevarlo bien. Es fácil, somos muchos. Adrián Trócoli, Eugenio Semino, gracias, abrazo. Sara,
¿Me permitís una cosita, una buena para ANSES? Hay que darle porque lo hemos criticado. ANSES ha anunciado el apoyo a la cultura. Los actores culturales tienen grandes dificultades para realizar su tarea. ANSES ha promocionado un programa de ayuda a estas actividades de 450 millones de pesos. Lo ha hecho el propio jefe de gabinete, así que muy bienvenido esto para la cultura, y no nos podrá decir ni el jefe de gabinete ni el presidente que en ANSES no hay plata para los jubilados. Por eso insistimos, que planteábamos al principio del programa. Gracias, Clara, lo mejor para ustedes. Gracias a ambos. Bueno, tenemos que ir con cronogramas de pago. Jubilados y pensionados, mensual julio, vamos a contar cómo se está cobrando, pensiones no contributivas, como ustedes lo están viendo en pantalla, 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 6 y el 7 de julio. Tenemos además todo lo que tiene que ver con jubilados y pensionados que no superen los 18.952 pesos, el 8 de julio tenemos, y además todo lo que tiene que ver con asignación universal por hijo y asignación por embarazo, también 8 de julio, ¿sí? Y el tema que vamos a aclarar lo siguiente, que 9 y 10 es feriado, son 2 días feriados, el 9 día de la Independencia, el 10 feriado puente. Sí. Una cortita de Instagram que me llega Roda de Mendy Pase, para vos te hago. Quería saber cómo hago con la entrega de la libreta de la escuela. No atiende y las salitas alguna, por el tema de la libreta sanitaria. Clara, ¿sabés qué se le puede decir? ¿Están atendiendo? ¿La tienen que entregar, la libreta sanitaria? Discúlpame. ¿Cómo hace con el tema la entrega de la libreta sanitaria de las escuelas? Sí. Dicen que no atiende y las salitas algunas solamente, ¿cómo hacen? No pueden, está prorrogado el tema. Hasta el último día hábil de este año está prorrogada la presentación de la libreta, justamente por esto que vos estás diciendo. Es muy difícil poder cumplimentar la libreta, el calendario de vacunación de los chicos, la concurrencia al colegio, así que hay tiempo, que se queden tranquilos porque se va a seguir pagando. En vivo a Roxana. Hay algo muy interesante que tiene que ver con el Banco Itaú, porque nos están consultando, me parece que es un tema a destacar. Continúa con el delivery de jubilaciones durante toda la cuarentena. Hay una estadística, se va a extender, bueno, el plazo para la entrega, ¿no? Para este delivery de jubilaciones que se inició en el mes de mayo, que obviamente el objetivo es cuidar a las personas mayores. Se hizo una encuesta por la misma entidad bancaria y la gente que ha recibido su jubilación, el pago de su jubilación a domicilio, ha valorado con un 9,7 puntos más que nada la seguridad en el proceso de entrega. Esto es muy importante, no es un dato menor. Y en segundo lugar, con un 9,66%, lo que resaltaron las personas mayores es la satisfacción en la experiencia. El pedido se hace por la web de la entidad bancaria, es para Cava y Gran Buenos Aires, es obviamente a pedido y es un servicio gratuito. Muy bien. Muy interesante. Tema fraudes, y acá obviamente que voy a pedirle la ayuda a Damián, tiene que ver con las estafas telefónicas. Siempre decimos, la delincuencia está a la orden del día, se va ayornando y acomodando a cada anuncio que es de alto impacto a nivel nacional, pero también sabe de la necesidad de todo lo que tiene, de todo lo que necesita la gente. Información que tiene que ver con que ANSES presentó en la justicia esta semana 156 denuncias de fraude por el IFE. Y además, el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, que es el segundo organismo más importante después de ANSES por la cantidad de afiliados que atiende, también recibió denuncias que llaman a las líneas telefónicas de las personas ofreciéndoles ayuda económica, pago de retroactivos, información sobre deudas de aportes previsionales, premio jubilatorio y reajuste de haberes. Hay 2 líneas de denuncias, la de ANSES y las del IPS, si las podemos ir poniendo al pie de la pantalla para que la gente tome nota. Se sumó una, Clara, en las últimas semanas, que fue la tramitación del CBU. Como mucha gente tenía que tramitar su cuenta bancaria única, su número, también llamaban para asesorarlos de esa forma, y la realidad que era un fraude, porque el banco no te está llamando para decirte cómo tenés que sacar el CBU, sino que ponen los medios para que vos lo puedas gestionar
a través de las plataformas digitales o las aplicaciones que tienen los bancos, pero no están llamando a los bancos para que asesorarte cómo tramitar el CBU, ¿no? Ni las entidades bancarias ni trabajadores de ningún organismo previsional llaman a los domicilios para ofrecerles ningún tipo de trámite. Tienen la vía tecnológica, tienen la forma de comunicarse online y si no pidan ayuda, pero si llaman a su casa, corten inmediatamente, ni segundos, corten automáticamente y no respondan ni tengan ningún tipo de diálogo con la persona que está del otro lado, con el delincuente que puede estar del otro lado. Le damos la bienvenida a Isabel Reynoso, presidenta de la Confederación, titular de la Confederación Farmacéutica Argentina, para hablar de los excesos en pandemia, en cuarentena, una cuarentena que se está haciendo larga, que es difícil para todos, que crea ansiedad, que estrés, preocupación por cómo sigue la vida y hay excesos, no solamente con todo el tema tabaquismo, un problema, excesos de alcohol, sino también la cuestión de la automedicación y los riesgos que tiene tomar ese tipo de decisión en momentos así. Isabel, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. No, un placer, un placer. Buen día, Damián, también. Buen día, ¿cómo estás? La mesa ya. ¿Cómo está el tema de la venta y el consumo de medicamentos? Y acá te divido la pregunta en dos. Por un lado, ¿cómo está el consumo y la continuidad en los tratamientos de aquellas personas que tienen enfermedades de base? ¿Se está cumpliendo los tratamientos? ¿La gente sigue tomando su medicación? Y por otro lado, ¿qué pasa con los que no están en esa situación y se automedican? Sí, claro, en realidad en el transcurso de esta pandemia es muy variable lo que ha sucedido. Por ejemplo, tuvimos un mes de marzo en el cual el aumento del consumo de paracetamol, de vitamina C, de hidroxicloroquina superó el 100%. También, por supuesto, los productos para lo que fue o lo que es la prevención en cuanto a higiene de manos, jabones, llegando al mes de marzo a un 300%. Después en el mes de abril o cuando se decretó la cuarentena obligatoria, tuvimos una primera etapa en el cual para los pacientes les era muy difícil conseguir las recetas médicas debido a que no, podían acceder a su médico y también el miedo a concurrir a un centro de salud por miedo a contaminarse o a contagiarse. En el mes de mayo eso se ha estabilizado, así que en cuanto a los medicamentos crónicos, se está dando en forma normal. En las farmacias se están dispensando los medicamentos para los adultos mayores. Y una cuestión importante que se da es que frente a las consultas de temperatura, de dolor de garganta, bueno, los farmacéuticos están haciendo una tarea muy, pero muy importante, pidiéndole a ese paciente que corre a la farmacia que llame al 148, porque vos sabés que los síntomas son muy similares y muy parecidos a otras, enfermedades y al tema del COVID. Y por supuesto que en este proceso, hasta que uno empieza con síntomas que quizá no tienen nada que ver con el coronavirus y el médico lo ve o decide llamar al médico, no tomar absolutamente ningún medicamento, no tomar una decisión, no tomarla uno. No, claro, por supuesto. El farmacéutico, bueno, lo que decimos nosotros los farmacéuticos es la mejor recomendación es llame al 148, llame al 107, porque claramente síntomas como son dolor de garganta o temperatura tienen que ver con un síntoma que es similar, que puede ser una angina, puede ser una gripe, pero también puede ser COVID-19. Y esto se vio reflejado en el consumo de medicamentos de mayo, donde hubo una caída del 9%. Estamos analizando junio, pero todo lo que era medicamentos de venta libre, donde el farmacéutico tiene una gran incidencia, lo que se está aconsejando es esto, y haciendo mucha prevención para que ese paciente no se automedique, llame a los, teléfonos disponibles, el médico, por supuesto, establezca si es compatible o no. Algunos casos van a hisopado y otros son enfermedades que tienen que ver con la época. A ver, Isabel, sí.
a veces se cree que cuando nos automedicamos con remedios que tienen venta libre, que se pueden comprar en cualquier comercio o conseguir en cualquier lado sin prescripción médica, no le hace daño a la salud, cura el síntoma del momento o el malestar del momento y no es para nada inocuo el tema. Tiene todos los riesgos, aún sin ser un medicamento comprado en la farmacia de venta libre. Sí, en realidad no hay medicamento inocuo, hay condiciones de venta de medicamentos. Venta libre no significa venta liberada, significa que es sin prescripción médica para dolencias menores. Por ejemplo, un antitérmico, un medicamento que puede ser digestivo, y esos medicamentos se deben tomar en periodos muy, muy cortos. En el marco de esta pandemia, esa indicación, porque el primer lugar, la primera trinchera donde vienen a consultar es la farmacia, claramente ha cambiado este año la modalidad debido a que estamos atravesando esta pandemia. La realidad es que también, por el otro lado, tenemos pacientes que están polimedicados, que son aquellos pacientes que toman más de 5 medicamentos por más de 6 meses, y ahí esto implica, digamos, riesgo de mortalidad, morbilidad, acá instalaste... y también internaciones por mal uso de medicamentos. Ahí está, acá instalaste otro inconveniente, no solamente la automedicación, sino en estos momentos, en este contexto, la polifarmacia. Exactamente. Ahí creo que nuestro país y el resto de los países del mundo nos debemos claramente un trabajo muy, pero muy arduo, y creo que la receta electrónica, la receta digital, con firma digital, nos va a ayudar a esto, porque hay pacientes que concurren a diferentes médicos con indicaciones, y en muchos casos estos medicamentos provocan o interacciones medicamentosas o efectos adversos que el paciente termina hospitalizado por, interacciones por estar polimedicados. Isabel, ahí me parece que hay que hacer un fuerte trabajo, sí, sobre todo en lo que es adultos mayores. Damián te quiere realizar una pregunta. Sí, Isabel, quería consultarte, sí, ¿cuáles son los medicamentos de venta libre que más ves evolución en esta cuarentena, que se están consumiendo más, obviamente no están recetados, que la gente está consumiendo más? Si sabes cuáles son, los puedes informar. Sí, claramente lo que es vitamina C, que bueno, la vitamina C es un medicamento de venta libre que se utiliza como, preventivo de infecciones, y los polivitamínicos, y también en muchos casos el paracetamol, porque no sé si recordás, Damián, que al principio de esta pandemia se había establecido que el ibuprofeno, que es el antitérmico, analgésico, antiinflamatorio más utilizado en nuestro país, se había planteado que tenía efectos adversos con respecto al COVID, que si bien no hay una demostración científica de que esto suceda, la gente se volcó al paracetamol. En el mes de marzo, principios de abril, hubo prácticamente quiebre de stock, después esto se normalizó, y como dije anteriormente, hay un fuerte trabajo del farmacéutico con los pacientes en la farmacia para poderlos orientar correctamente y que no se automediquen hasta que no descarten, con este síntoma, que no sean positivos de COVID. Isabel Reynoso, gracias por este contacto. Cuídate, abrazo. No, gracias a ustedes, un gusto de compartir. Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que te resalta tus mejores rasgos, no importa tu edad ni tu talla. Recordaste Facebook, de niña a mujer, vas a encontrar tu mejor interior. Haceme caso, no te vas a arrepentir. Recordá este Facebook. Nos tenemos que ir yendo rápido. Les cuento que permanentemente quieren aprender, las personas mayores quieren aprender, eso es fantástico, nuevos conocimientos que tienen que ver con los objetivos y con los propósitos de vida. ¿Qué me cuentan mayores conectados? Que están pidiendo, videos educativos que les enseñan de aprendizaje para realizar videos con fotos que también tengan efectos
y música, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con WhatsApp. Pero lo que están pidiendo por estos días es aprender a subir videos, a realizar videos con fotos que tengan efecto y música. Bueno, totalmente gratuito. Entran a la comunidad más grande de personas mayores de la Argentina, mayores conectados, y ahí van a encontrar videos tutoriales, videos educativos, recreativos, todo en forma gratuita. mayoresconectados.com. Esperá que tenemos abierto el consultorio, te hago una pregunta última, así respondemos, me lleva @demdipache. ¿Qué pasa con el certificado de discapacidad que ya están vencidos, Clara? Y no se pueden, van a tener que seguir con ese certificado hasta tanto se pueda tramitar online, ¿sí? No se están dando turnos presenciales, salvo excepciones en los organismos. Se permanecen con ese certificado. Es algo parecido a lo que pasa con las licencias de conducir o lo que pasa con todo lo que está vencido hasta tanto se vayan habilitando por lo menos los temas online. Yo sumo, y ya nos vamos despidiendo, un tema que tiene que ver con el IFE. Nos están consultando qué pasa con aquellos IFE que tienen cuenta abierta pero no tarjeta de débito. ¿Viste que lo hablamos? Tienen que esperar. A ver, la cuenta se abre. En forma inmediata tienen el número de la CBU, pero la tarjeta de débito demora aproximadamente 10 días. Recuerden que las cuentas que se abren para cobrar el IFE son cuentas gratuitas, de mantenimiento gratuito, que viene asociada a una tarjeta de débito. Sí, también en forma gratuita. Nos tenemos que despedir, no tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. Lo único, digo, que a mí que me consultaba qué pasa si no me pagan el aguinaldo, las pymes lo pueden pagar en 3 cuotas y la realidad es que va a estar muy complicado para que muchas empresas lo paguen. En 3 cuotas a partir de julio. Exactamente. Precios, ¿qué pasó con precios máximos y cuidados? Hasta el 31 de agosto se extendió 60 días más el programa de precios máximos y la realidad es que en junio lo vamos a ver bien en detalle el sábado que viene, pero los precios desaceleraron su aumento, por lo menos en alimentos. Y hablamos la semana que viene de Ahora 12 y les cuento que ya se está estudiando lo que decía en la apertura del programa, el tercer pago de refuerzo del IFE. Seguramente la semana que viene tendremos novedades con respecto a esto. Gracias por habernos acompañado, gracias por el aplauso es para ustedes que nos acompañan sábado a sábado de manera fiel, siempre están del otro lado. Gracias. Buen fin de semana. Chau. Gracias, Damián. Un placer. Chau. Cuando trabajamos en Itaú, no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan, le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. Porque queremos cuidarlos más que nunca. quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itaú.com.ar/jubilaciones. En Vicente López podés hacer tus trámites online, ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Cuidarnos es tarea de todos. Si cobras tu jubilación en Superviel y necesitas ir a la farmacia, todos los jueves tenés un 50% de ahorro para comprar en todas las farmacias y perfumerías con tu tarjeta Superviel de débito. Conoce más en superviel.com.ar. Nuestra prioridad es cuidarnos entre todos. Superviel. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Gravania.